ahí están. Esto es según las redes, John. Mira, Exactamente. Carolina va para arriba. Mira, Un 24%. esto es según las redes. Sí, ok. Estamos, atención, esto son es las dos redes. cosas, son dos cosas. Ahí está, ahí wow. está. Mira eso, John. Ahí dice, oye, pero están casi caco contra caco, pero Carolina está arriba. ¿Por qué es que Carolina tiene lo interno, John? No, porque hay que ver, yo hablaba con los ejecutivos de esta prestigiosa encuestadora, dicen algo sumamente interesante. Se está hablando con personas del padrón del PRM. Esta encuestadora va a poner de un lado a los comunicadores que están con las rayitas que son del PRM, y también va a poner a los comunicadores que son simpatizantes del PLD y los comunicadores son simpatizantes. No, o sea, lo va a poner a todos los comunicadores. Saludos República Dominicana, saludos Estados Unidos, Europa, toda la gente que está en sintonía en este super programa y este aplauso tan extenso que todavía persiste. Quiero saludar a toda la gente que nos ve. Hoy un programa especial junto a esta Universidad de la Sapiencia, como lo es el detective Ángel Martínez y comunicador, para hablar de un tema sumamente interesante, el tema de las encuestas, porque ha detonado una nueva manera de hacer encuestas. Sí, John, gracias por tenerme en tu programa. Lo que es un poco extraño, John, es que tú sabes que te van a poner problemas a la Junta, porque la Junta ha dictaminado de que no se puede hablar de encuestas. Ahora la Junta es que dice lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer en comunicación. Yo no sé cómo tú vas a hacer, porque creo que la Junta no quiere que nadie hable de encuestas. Bueno, el problema es que las encuestas es la manera de medir la densidad de la política y colocar a cada cual donde está. Están las redes. Pues ahí trae a colación que ahora hay una encuestadora de Estados Unidos, electa creo que se llama, John, ¿no? Exacto. Esa encuestadora trae ahora una encuesta, ahora creo que el lunes. Sí. Eso va a ser un espectáculo, que es lo que va a sacar electa ahora el lunes. Y yo vi un cortito que tú fuiste a donde yo allá, a la oficina de electa aquí, creo que en la Máximo Gómez. Sí. Y tú fuiste allá y te dieron, póngame ahí lo que dice electa de cómo se informa el dominicano. Atiende esto, John. Mira esto. Wow. Un 94% es por las redes, John. Oye, el 62% es por las redes sociales. Es decir, que eso me da el por qué el presidente actual de Colombia ganó. Abelardo. Porque no utilizó lo tradicional, sino que se fue con las redes. No, oye bien lo que hizo Abelardo en Colombia. Es increíble lo que hizo Abelardo, sí, porque él estaba abajo, John. Sí. Y él se afincó, se fusionó con las redes sociales y se disparó, y hoy es presidente. Aquí vamos a llamar la atención a David, a Carolina, a Leonel, a estos candidatos que están tradicionalmente pegados. No se dan cuenta. Miren lo que dice cómo se informan los dominicanos. Oigan esto. Miren lo que dice esta encuesta. Dice que diarios, ¿verdad?, digitales tiene el 21%, YouTube tiene el 11% y radio y televisión 6%, que está... esta encuesta es justamente la realidad, porque acuérdate que cuando aquí te consumen un programa de televisión, te lo ven 100, 200 hogares, 300 hogares. Sí, yo, pero hay una cosa que Pero en las redes, en cuanto tú tienes un corte, que tú tiras una entrevista, te vas viral. Pero hay 8 millones de cuentas aproximadamente. En República Dominicana. Atención, candidatos. Oye, esto es importante. Hay 7.900.000 cuentas en República Dominicana. Estamos hablando de Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Oiga esto. Aproximada 8 millones de gente con teléfono. John, es por teléfono que se va a dominar esto. Esto es importante. Ven acá, ¿y cómo estaba David?
¿Cómo estará David y Carolina? No, porque, óyeme, pero independientemente de esto, hay un factor que hay que hablarlo. Cuando tú haces un corte en las redes, tú dices, me vieron 10,000, 20,000 personas, 14,000. Cuando tú lo estás viendo en lo tradicional, televisión y radio, tú no puedes contabilizar cuántas personas te han visto. Sí, pero vamos a poner un ejemplo aquí para que sean claros la gente. Vamos a poner un ejemplo de Carolina y David. Ponga a Carolina y David, a ver cómo salen ellos. Vamos a poner ese ejemplo. En esta encuesta lo que viene ahora el lunes. Ponga a Carolina y a David. A ver cómo salen. Hay que decirle a la Junta que esta empresa es de Miami. No, es que no es una empresa dominicana. Ellos no pueden hacer nada por esto. Claro, es desde Miami. ¿Dónde está el live de Carolina y David? Al minuto, John. Esto es ahora. Sumamente interesante. Ahí está. Mira eso, John. Ahí dice, oye, pero están casi caco contra caco, pero Carolina está arriba. Porque es que Carolina tiene lo interno, John. No, porque hay que ver, yo hablaba con los ejecutivos de esta prestigiosa encuestadora. Okay. Dicen algo sumamente interesante. Se está hablando con personas del padrón del PRM. Que es interesantísimo. No es en la calle al azar. O sea, esto es interno, entonces. Exacto. Se está trabajando con el padrón del PRM. Que es 1,5 millones de votos. Exactamente. Aproximadamente. Entonces, está hablando que dentro, lo que se está hablando, que fuera, David tiene fortaleza. Oye, pero esto es interesante. Porque si Carolina tiene un 49.2, ¿qué veo ahí? Sí, 49.2. Oye, a David le va a ser pesado ganar la interna, entonces. Porque hay algo de David Collado, ellos son los eternos rivales. ¿Cuál? Ellos dos son los que tienen los números más altos dentro del partido. Sí, porque Yayo ahora está apoyando a David. Yayo pasó a apoyar a David, que eso se veía, y me parece que va a terminar la contienda electoral de ellos dos más Guido. Porque entiendo que Guido va a pelear hasta el último momento. Porque Guido también tiene la base del partido. Le sacó un 5% pero espérate, al presidente. Pero según esta encuesta que va a salir el lunes. Pero algo interesante. Mira esto. Es lo que muchos dicen. Mira qué pasa. Carolina, secretaria general, es hija de Hipólito. Hija de Hipólito, porque acuérdate que a ella le han endorsado. A ella le han endorsado una dirigencia que es PPHista o politista. Entonces, esa gente, cuando tú te vas a La Vega, el exministro de Agricultura que está allá, cuando tú te vas a Santiago, tiene otra persona, cuando te vas al este, entonces, ¿qué pasa? Carolina se ha granjeado una popularidad y le han endorsado una fábrica, un colchón de votos. Sí, pero vamos a verlo, que son del papá. Vamos a verlo a lo interno y vamos a verlo a lo externo. O sea, vamos a verlo en la encuesta de campo. Póngame a Carolina y a David ahora. Vamos a ver esto. Vamos a ver. Lo vimos ahí a Carolina y a David. O sea, no, pero ahora lo vimos. Pero vamos a verlo ahora ya en las dos facetas. Por región. Vamos a verlo. No, ese no. El otro. Vamos a verlo por faceta, John. Wow, pero una encuesta muy... vamos a ver. Estamos viendo, esto es sumamente interesante por región. Sí. Estamos viendo que esta encuesta está bien desarrollada, es algo totalmente con un margen de 2 o 3 puntos de margen de error, me parece, porque tienen que verla, estará en la página de ellos, tienen su página web y puede buscarla el próximo lunes. Pero mira qué interesante está aquí. En el Cibao dice que Carolina tiene un 52% contra un 49%. Pero es que Carolina se lo va a llevar en el Cibao. No, porque, oye, ¿qué pasa? Pero es que el Cibao es de Hipólito. Exactamente. Pero espérate, mira ahora, vamos entonces ahora al norte. Ahí se lo lleva David. Sí. Mira el norte. Ahí David tiene un 54 en el norte. 54 a un 49%. Pero el norte no es bien el Cibao, bien para el Cibao. Sí. Dice aquí... Ahora vamos a ver en el este. Ahí se lo lleva David también. Vamos a ver en el sur se lo lleva Carolina. Sí. Con un 56. Acuérdate que Hipólito es muy fuerte en el sur. Pero también, también se lo lleva en el suroeste con un 59. Pero también Carolina se lo lleva en el Gran Santo Domingo. ¿Cómo es eso, John? Mira lo que pasa cuando se está hablando de adentro. ¿Qué es lo que yo le digo a la gente de David? Que a veces se ponen guapitos conmigo. Que dentro David está fuerte con el voto universal. O sea, el voto fuera del partido. Entonces, cuando tú hablas de dentro, Carolina recuerda que tiene a Hipólito Mejía,
tiene una gran coraza. Oye, esta encuesta que va a salir el lunes de Electa, esto va a ser monstruoso. No está. Porque esto está Caribe. Ahora, John, vamos a ver los cinco candidatos. Vamos a ver. Póngame los 5 candidatos, a ver qué salen los 5 candidatos. Sí, según las redes. Ahí están. Esto es según las redes, John. Mira, exactamente. Carolina va para arriba. Un 24%. Esto es según las redes. Sí, ok. Estamos, atención, esto es las redes. Son dos cosas. Aquí están hablando de las redes. Carolina se lo lleva todo en las redes. Pero mira, el PLD está con un 5.1. Sí, pero eso en las redes. Vamos ahora a ver un conjunto de las dos cosas. De las redes y encuestas de campo. Póngame las redes y encuestas de campo, a ver. A ver qué pasa. Mira ahí se le va a Lionel. ¿Cómo es la vaina, John? Explica eso. Yo entendí. Explica eso ahora. Cuando salen a las calles y le pregunta a la gente de a pie, se va Lionel arriba. Leonel se va arriba. Pero no fue mucho, está muy pegado. Está muy pegadito. Sí, el problema es que la fuerza, repito, la fuerza de Hipólito está ahí. Pero espérate, en la calle Lionel se la lleva, mira. Sí, porque en la calle, tú estás hablando en la calle donde hay un disgusto, el gobierno no está en su mejor momento, precisamente pero ahora. Porque en las redes entonces Carolina se lo lleva. Porque hay una cosa que el político no quiere entender, que las elecciones se ganan a través de este aparatito. Es aquí que se ganan las elecciones. Ellos están equivocados. No, vamos a pagar a Galo. Vamos a pagar a Galo. Sí, vámonos con Galo. Vámonos con esto. No, es la realidad. Es aquí que se gana. ¿Tú sabes cuántas cuentas hay? Como dije ahorita. Son casi 8 millones de cuentas que hay aquí en República Dominicana. Entonces, hay algo en las redes que la gente tiene que entender. Tú sabes inmediatamente cuántas personas han visto este programa, pero en televisión tú no sabes cuántos lo han visto. En televisión no va a ver 2 gatos. Aquí lo van a ver pero miles. Aquí tú tienes el número exacto de quienes te ven. Entonces, el político tiene que poner las direccionales, quitar lo tradicional e ir para las redes. Ponme las regiones para ver una cosa, porque las regiones están muy pegados, John. Ponme el cuadro de las regiones. Eso es lo de dentro del PRM, David. Dentro del PRM, en todas las regiones. ¿Por qué que a David no lo conoce nadie en el Cibao? No, lo conocen, claro. David fue diputado, David fue alcalde de la capital. Ponme una estructura. exacto, mira, John. Lo del Cibao yo lo entiendo, porque es que Hipólito, esa es la fuerza de Hipólito. Pero mira cómo está Carolina aquí. 1, Carolina gana. 2, muy Carolina pegado, 3, Carolina gana. Carolina gana en 4 y David nada más gana en 2 aquí. Sí, lo que te Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que te quiero decir, que cuando tú estás hablando dentro del padrón, que podría ser la debilidad de David Collado, mi hermano David. ¿Tú crees que ese apoyo que Yayo le ha dado a David le suma bastante a David? Y a Yayo le resta porque según esta encuestadora, Yayo bajó en el interno del país. Del partido. No, mira lo que pasa. Yayo no es fuerte afuera, es fuerte dentro. Acuérdate que Yayo tenía la rúbrica, aparte del trabajo político, es candidato a senador de la capital. Entonces, tú lo tienes que valorar sobre su justa dimensión. Dentro del PRM tiene una gran fuerza, Yayo. Sí, pero según lo que vemos aquí, lo que va a salir el lunes en Electa, Carolina se va a llevar allá. Carolina se va a llevar a David. Hay que decir que no podemos presentarlo de Wellington y lo que está, porque solo me autorizó la encuestadora presentar este gráfico. Exacto. Es decir, ellos no pueden quemar la encuesta antes de salir. Y debo pedirle excusa a sus propietarios, que son varios, porque me dieron esto para consumo y que viera lo que viene. Y yo le estoy exponiendo en el día de hoy. Es decir, que esta encuesta del lunes. Que va a salir el lunes, ¿no? Lo que será noticia durante la semana. Porque es una encuestadora que está marcando. Inclusive, oye lo que ellos van a hacer. Ellos van a los locales, a reuniones partidarias. Ya fueron al PRM. Sí, porque están buscando. Entrevistaron a 3,000 personas dentro del PRM. Porque para ver lo interno. Porque Guido salió muy alto, déjame decir. Exacto. Por eso tenemos la parte de Guido, pero esta encuesta se enfocó en David y Carolina.
No estamos No, diciendo que también, los números... también Lionel. Sí, no, yo estoy hablando de la interna del PRM. Ok. Es decir, ellos están colocando, no quisieran colocar a todos, porque entienden que la mayoría de votos está desglosado entre David y Carolina. Y los números justamente pero hay una dan cosa, eso. John, hay una cosa que yo quiero que tú sepas, que esta encuestadora va a poner de un lado a los comunicadores que están con las rayitas que son del PRM, y también va a poner a los comunicadores que son simpatizantes del PLD, y los comunicadores son simpatizantes. No, o sea, y va a poner a todos los comunicadores ahí. Otra cosa, que esta encuestadora le da un giro de A lo tradicional. de lo análogo a lo tradicional. Tú estás hablando la realidad, primero te enfoca. Mira lo que tiene las redes, un 62%. Sí. O sea, ellos te están edificando y todo el que está viendo esto sabe que eso es la realidad. Pero mira la diferencia ahí. Carolina en las redes está más potente que Lionel. Porque ¿Por qué? Porque la fuerza de Leonel está fuera de las redes. Mira la fuerza de Lionel. Mira ahí. que Leonel ha tenido que grabar en las redes varios cortecitos con el hijo, Sí, porque han entendido el político que no se permite encuestar a través de las redes, está botando su dinero. Porque míralo ahí. Esto es alarmante. Yo creo que hay que llamar la atención, John, a los políticos que se inclinen más a las redes, por favor. No, pero es una encuesta. Es una encuesta terrible. No, eso de las redes acaba ahora mismo. No, eso va a ser, eso desplazó a todas las Pero yo te voy a encuestadoras. decir una cosa. ¿Por qué Santiago Matías está sonando? Porque es por las está redes. por las redes. Es por las redes. Ponga el cuadro, mira, por esto está Santiago. Ahora, tú pones a ver al nieto de Trujillo, al otro. No se mientan. Eso era una vez. Exacto. ¿Por qué? Porque las redes es lo fundamental. El político que no esté dentro de ese 62, Fuera. ¡fuera! Es Eso así. Eso es así, John. Ahí no hay duda. Y mira, y primera vez, déjame decirte que quiero felicitar esta encuesta, porque yo no había visto... Míralo ahí. 7 millones.9 de cuentas de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Mira cómo te cuentas TikTok, activas. 7.9 de TikTok, 7.5 millones de YouTube, 6.1 de Facebook, 5.1 de Instagram, 3 de En Facebook. Messenger. Sí. Sí, porque es la realidad. Ahora, cuando tú ves esto, tú dices, coño, espérate, Las redes son. porque te lo estás desglosando. Las redes son. Yo te puedo decir, pero yo no te puedo decir cuántos televisores hay en República Dominicana. ¿Tú sabes lo que pasa Pero con teléfonos sí, John. Claro. Míralo ahí. No, pero déjame decirte. Esta encuestadora acaba de mandar a guardar a la Galo y a toda esa. Y esa Sí, están todas porque guardadas. la gente no cree en las encuestas. La gente no cree en la encuesta que tú fuiste a las calles. La gente está hablando porque aquí te desglose. Espérate. Sí, pero hay una cosa, John. No, yo no he visto una encuestadora que sea con la red. No, la primera en el mundo es esa. Déjame decirte una cosa que tiene esta encuesta, que es al minuto. Estos números que ustedes están viendo ahí, ¿pueden variar? Pueden ahorita? variar. Pueden variar. Pueden variar, porque esto es al minuto. Esto es como la bolsa de valores. Ellos van a presentar un cuadro el lunes, me parece, donde se ve ahí subiendo y bajando, subiendo medio punto, subiendo 2 puntos. Eso es importante, señores. A los políticos que se basen en encuestas que mira, está bien que se mide el campo. Yo no estoy diciendo que no. Pero estas encuestas que tienen un potencial en las redes sociales son encuestas que deben tomarse en cuenta, porque las próximas elecciones, por aquí, John, Sí. es por aquí. Entonces, mándale un mensaje a Carolina y a Bueno, David. yo lo que creo que ellos deben activarse en las redes, independientemente de que Carolina tiene un aval de un padre que le endorsa una militancia, porque Sí, mírala ahí. de una militancia, acuérdate que no es Carolina Pérez, es Es Mejía. hija de una expresidente. John, le va a ser duro a David Collado remontar eso. No, porque David... ¿O tú crees que pelearán caco contra caco? Bueno, yo... Porque mira, con 49, John, en las redes. No, porque yo te voy a decir una cosa. Cada día más David tiene que enfocarse en reunirse y escuchar a las bases. Es que David no va a la base. Es que él tiene que ir a las bases, no intermediarios, sino él. Él tiene que ir, granjearse con esa gente, porque yo le tengo demasiado cariño, es mi hermano. Pero estas son cosas que a lo mejor a él no le gustan. Exacto.
A él no le gustan. Entonces, Pero esta es la realidad. Aquí nadie ha defendido a David Collado más que yo en este país. Pero oye bien, esta es la realidad. Claro, lo pueden ver así, lo pueden ver como quieran. Es algo científico, Sí, es algo digital, sí. es algo que están ahí las redes. Y para muestra un botón que mira dónde está Santiago Matías. Por las redes. Por las redes. Porque no es político, es por las redes. Adiós, yo lo vi marcando a Santiago. En los próximos 6 meses, yo lo vi marcando un 19%. No, porque En los hay próximos algo. 6 meses. Si él tiene el partido. No. Eso lo vi por ahí. Lo que pasa es que Santiago tiene algo interesante. Y es que Santiago ha puesto a los jóvenes en política. Que no estaban. Que no estaban en política. Ya está ganando. Ya creo que tiene 30,000 firmas, creo. 30, casi por 40, vaya. O sea, Que ya es digital. Oye, como la Junta la pide digital ya. Ya. Es lo digital. Ya no hay que salir a buscar firma a la calle. Date cuenta cómo ha cambiado esto. Wow. Yo le voy a llamar la atención a los tradicionales. Señores, la fuerza del pueblo. Esto es importante, llamar la atención a la fuerza del pueblo. Que la fuerza del pueblo cree como que está ganado, John. Y no es así. No, señores, ustedes no se sienten. Ustedes creen que están ganados. No es así. Leonel tiene una base fuerte porque tiene 1,5 millones de votos. Ponla completa la pantalla, Lisandro, para hacer este comentario, para que no se vea como está David. La fuerza del pueblo tiene algo que yo entiendo. Sí. Y es que se está peleando con el que podría ser su aliado, que es el PLD. Eso fue un error. Eso es un error. Insultar a Danilo. Aunque el PLD es una cáscara. Yo no creo que el PLD vaya para ningún lado, pero tiene un potencial de un 10, un 15% de votos. Yo te voy a decir no se puede insultar al tipo que te puede ayudar. Pero yo estoy viendo algo que quisiera también, voy a hablar con la encuestadora, porque Leonel y Danilo se están olvidando que primero hay que ganar las municipales. Pero el PRM se llevó todas las municipales. Y ahí está envuelto los Mejía. Mira. Ahí está envuelto los Mejía. Mira, si... Todas se las llevó. Oye esto. O sea, en el 2024 hay que ver aquello. Oye, te la voy a Fue poner. azul todo. Entonces, mucha cuenta con eso, porque es una antesala de mayo. Te la voy a poner más fácil. Si Leonel no gana la capital, Santo Domingo Norte, San Cristóbal, Santiago, y el Gran Santo Domingo, perdió las elecciones. Por eso no tiene otra que poner a Omar candidato a alcalde de la capital. ¿Tú crees que eso es lo que va? No tiene otra. Pero es que Karim está tratando de... No, que Karim no va a ir. No, Karim no. ¿Tú crees? ¿Qué pasa, hermano? Para él ganar, tiene que ser su hijo aquí en la capital, porque demostró que ganó la senaduría, el gobierno. Aunque hubo acuerdo. Y si Leonel trae a este que se va del PLD ahora, este potencial que es un hacedor de campaña. Francisco Javier. No, él no se va. ¿Tú crees? Francisco Javier dijo que se va. Yo te voy a decir una cosa. Si Leonel es candidato a la presidencia y González vice, se pueden sentar que ganaron. No, pero Danilo no va a aceptar eso. Porque el odio de ambos está por encima de sus bases. Yo lo que creo es que va a haber una fusión entre Francisco Javier y Leonel Fernández. Y ahí sí. Eso lo dice todo el mundo, lo está diciendo. Yo sí creo que si Leonel va con este señor, que es un mago políticamente, siéntense. Ahora, como está la cosa, no se descuiden con Carolina, porque Carolina lo que vemos es que Carolina va por la curvita de la Paraguay. No sé si tú te estás dando cuenta. Vamos gracias, detective, por estar con nosotros. Esta tarde vamos a hablar de esta encuesta, ¿verdad? Y el próximo lunes, porque vamos a ponerla con los gráficos aquí para que él pueda explicar. ¿Tú vas a traer aquí los dueños de encuesta? Claro, lo voy a traer porque es que ellos tienen que explicarle científicamente cómo lo hicieron. ¿En la pantalla lo va a poner? Claro, yo lo pongo aquí, desde aquí. Él podrá poder... pues yo vengo para acá a esa gente. No. Señor, el lunes en John Barry, aquí, electa la encuesta del lunes que va a revolucionar en las redes lo que está pasando, John. Así mismo es. Esta tarde a las 7 también debe ver la segunda parte de este programa donde vamos a hablar que podría el Senado repetirse el peguerazo. Eso Esta tarde vamos a seguir con la segunda parte de este programa. Gracias por estar con nosotros, detective. Muchas gracias. El padre de la sapiencia le puse ahora mismo. Gracias. Hasta las 7.